Bueno, teníamos en el problema 8 una figura. Vamos a colocar esa figura. Esta figura, digamos, correspondía a ¿cuántos condensadores? 6, creo. Bueno, hagamos nuevamente la figura. Tenemos un condensador por aquí. Otro condensador abajito. Estos estaban en forma de, conectados en forma paralela, ¿no? De esta manera. Luego había otro condensador más acá. Esto en la rama 1. Luego había otra rama por abajo. Aquí había un condensador. Aquí otro condensador. Otro condensador. De esta manera. Y todo estaba alimentado con una fuente de 50 voltios, me parece. Entonces teníamos por aquí 2 microfaradios. Acá 3 microfaradios. Dos microfaradios. ¿Qué más? Aquí había un punto A. A ver, alguien está llegando tarde. Carlos Conrado. Atrasado. Bueno, decía que había un punto A. Punto A aquí. Y por aquí un punto B. Otros valores. Acá tengo 4 microfaradios. Este 5 microfaradios. Y este 2 microfaradios. Esto de acá pues tiene un signo más, un signo menos, y nos dice que vale 50 voltios. Bien, esa es la figura que viene en el libro, está, ¿no? En la página 67 del libro. Pueden verificarlo. Entonces vamos a registrar los datos por aquí. Tenemos datos. Ponemos con mayúscula. ¿Cuáles serían estos datos? De arriba hacia abajo sería
C1, 2 microfaradios. C2, esto es 3 microfaradios. C3, 2 microfaradios. C4 sería en la siguiente rama, 4 microfaradios. C5, 5 microfaradios. Y C6, 2 microfaradios. Hay un voltaje del conjunto de 50 voltios. Bien, esos serían los datos. Veamos los primeros cálculos. Sí. Rama 1. Rama 1. Tenemos condensadores en paralelo. Condensadores en paralelo. ¿Cuáles serían esos condensadores en paralelo? Esos serían los que están en esta parte. Estos dos. Este con el de abajo estarían en paralelo. Entonces, de los dos, voy a hacer uno. O sea, voy a hacer una reducción. De estos dos condensadores voy a sacar solo uno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como están en paralelo, tengo que aplicar propiedades de paralelo. Entonces, la capacitancia, en este caso, reducida, le voy a poner C'. Es igual a C1 más C2. Le voy a sumar la capacitancia de esos condensadores. Entonces tendría C' igual a C1, 2 microfaradios, más C2, que es 3 microfaradios. Entonces aquí va a quedarme C' igual a 5 microfaradios. Bueno, esta es la capacidad de un solo condensador que representa a la suma de los dos condensadores indicados. Entonces, tengo presente este valor. Bien. Observe lo siguiente. De estos dos, hicimos uno que le llamamos C'. Ahora, este uno que quedó aquí, tiene que mirarse en la rama 1 que hay otro condensador al lado. Entonces, estos quedarían ya en serie. El C', que es con el valor de acá, que es C3. Este es C3.
Esto quedaría en serie. Entonces eso lo hacemos en la siguiente pizarra. Vamos a poner aquí condensadores en serie. Eso es lo que necesito que usted identifique, ¿no? Si están condensadores en serie, ya no se aplica la misma propiedad anterior, porque eso correspondía a lo que estaban en paralelo. Entonces, de esos dos que van a quedar en serie, voy a sacar uno. Y aplico la propiedad recíproca. 1 sobre C' 2 es igual a 1 sobre C' que acabé de encontrar, más 1 sobre C3, que es el otro que está en serie, ¿verdad? Entonces reemplazamos. Sería 1 sobre C'2 igual a 1 sobre C' que salió 5 microfaradios más 1 sobre C3 que es 2 microfaradios. Muy bien. Resolvemos eso. Es una suma de fracciones. Entonces hay que aplicar denominador común entre 5 y 2 daría 10. Ahora divido este 10 para cada uno de los denominadores. Me quedaría 2 a 5, ¿no? Entonces me queda 1 sobre C' en segundo grado es igual a 7 sobre 10 microfaradios. Correcto. Entonces, si aquí yo despejo C' en segundo grado, va a quedar 10 microfaradios sobre 7. Y esto es igual 10 dividido para 7, 1,43 microfaradios. Bien, ahí ya tengo otro valor. Entonces, en la rama 1 ya solo tengo este condensador de 1,43 microfaradios. Eso ocurre en la rama 1. Muy bien. Trabajamos ahora en la rama 2. En la rama 2. Sí, la que está debajo. Entonces, en la rama 2, estoy hablando de esta rama de aquí. En esta rama 2 hay 1, 2, 3 condensadores, pero en serie. Estos 3 condensadores de aquí que estoy marcando están en serie. Entonces, eso es lo que voy a trabajar en la rama 2. Identifico y veo que están en serie. Condensadores en serie. Buenos días, profe. ¿Qué le pasó?
Ah, es que estuve agarrando mi gata en el techo porque está operada, pero ya, Oh, eso. bueno, condensadores en serie. Entonces, si son condensadores en serie, nuevamente debo aplicar la propiedad anterior. Pero ahora este condensador le voy a llamar C' en tercer grado. O sea, C y tres comillas arriba. Entonces va a ser igual a 1 sobre C4, a 1 sobre C5, más 1 sobre C6. Reemplazo. Quedaría 1 sobre C' en tercer grado igual a 1 sobre C4, que es 4 microfaradios. Vea los datos. Más 1 sobre C5, 5 microfaradios. Y más 1 sobre C6. ¿Cuánto vale C6? 2 microfaradios. Igual que en el caso anterior, pues hay que sumar esas fracciones y quedaría denominador común entre 4, 5 y 2. El denominador es 20, ¿no? 20 microfaradios. 20 para 4 queda 5. 20 para 5 es a 4. Y 20 para 2 es a 10. Entonces aquí queda un total de 19 sobre 20 microfaradios, donde despejamos la capacitancia prima en tercer grado y me quedaría la fracción invertida, o sea, 20 microfaradios para 19. Si dividimos 20 para 19, ¿cuánto me da? 1,05 microfaradios. Bueno, tengo ya entonces otro valor. Tengo otro valor. A ver, razonando. De este grupo de acá arriba, de toda esta rama 1 salió un condensador. Y de la rama 2 salió otro condensador. O sea, yo tengo ya 2 condensadores nada. De los 6 quedaron 2. Lo puedo graficar. Entonces podría hacerlo de la siguiente manera. Se tiene entonces, a ver, graficamos esto. Arriba un condensador. Este condensador
le llamamos C' en segundo grado. Y abajo otro condensador que estaría acoplado así. Este es C' en tercer grado. Y lógicamente todo está alimentado con la fuente, ¿no? Con la fuente. O sea, tenemos esto hasta aquí. Es lo que tenemos aquí. De los 6 hemos hecho 2. Esto es 50 voltios. Bueno, si yo tengo eso, ahora voy a trabajar con estos dos. ¿Me quedó en serio o en paralelo esto? Estos dos me quedaron en paralelo. Entonces voy a escribir aquí condensadores en paralelo. Entonces los condensadores en paralelo, como se ve ahí en la figura, ya tengo que aplicar la propiedad en la que voy a sumar eso. Ahí le voy a colocar solo ya C, que es C'2 más C'3. Entonces sumo esos dos valores. C'2, 1,43. Microfaradios más 1,05 microfaradios. Entonces ya tengo el valor C. Sumado eso me da 2,48 microfaradios. Bueno, y eso ya soluciona el problema porque significa que de los 6 condensadores iniciales solo quedó uno con esta capacidad. A esto le llamamos capacitancia equivalente del sistema. ¿Sí? Así se conoce eso. Entonces, en el problema, pues justamente eso nos preguntaban. También nos piden la carga total. Entonces, para hallar la carga total, aplicamos la fórmula capacitancia equivalente por el voltaje del conjunto. Es decir, 2,48 microfaradios por el voltaje 50 voltios. Lo que nos da una carga 2,48 por 50, 124 microcoulomb. Bien, esa sería la carga total del conjunto.
Carga total del conjunto. Había otra pregunta. También diferencia de potencial entre A y B. Ajá. Vamos a ver, revisar eso. ¿Dónde está A y B? Está aquí. Me piden qué voltaje hay aquí entre estos puntos A y B. Significa que me están preguntando solo el voltaje de este condensador. Este condensador es el condensador 3, ¿verdad? Entonces yo necesito saber cuál es la carga que circula por aquí. ¿Cuál es la carga eléctrica que circula por aquí? Porque ya tengo la capacitancia, que es 2. Entonces necesito la carga para operar y calcular el voltaje entre A y B. Tengo la capacitancia, me falta es la carga. Esa es la idea, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en lo que se tiene y qué es lo que hace falta. Entonces vamos a ir a la siguiente pizarra y escribir para hallar el voltaje entre los puntos A y B, ¿no? A y B. Es lo que vamos a hacer. A ver. Voy a trabajar en una línea que es la rama 1, con donde quedó aquí un condensador prima y acá tenemos el condensador 3. Este es el condensador 3. Entonces se entiende que yo necesito saber es el voltaje entre estos puntos A y el punto, llamémosle por aquí, B. ¿Sí? Entre A y B. Bueno, y eso continúa para la otra rama, ¿no? Entonces, esta sería la rama 1. Rama 1. Solamente estoy marcando la rama 1. Eso para que usted se ubique en la gráfica, ¿no? Ahora, ¿qué necesito yo? Saber la carga. Entonces, para eso, pues, voy a ver fórmulas. Necesito calcular esa carga. Vamos a ponerlo un poco más grueso. Sería la carga que circula ahí, le vamos a llamar U' en segundo grado. Es igual, de esos dos condensadores, salió uno reducido, ¿no? Que le llamamos C' en segundo grado. Y por el voltaje en segundo grado. Todo correspondiendo a segundo grado. Entonces reemplazamos y tendríamos este valor que era 1,43, ¿verdad? 1,43 microfaradios por el voltaje, que es el mismo porque están en paralelo esas dos ramas, la rama 1 y la rama 2 están en paralelo. Entonces el voltaje, según las propiedades, se mantiene 50 voltios. Por lo tanto, la carga 2, que es la carga total que circula en la rama 1, ¿verdad? Es de
71,5 microcoulomb. Eso sería la carga que circula por esa rama. Bien. Si ya tengo la carga 2, entonces ya tengo la carga. Yo puedo decir que el voltaje entre los puntos A, B, el voltaje entre los puntos A, B es lo mismo que decir el voltaje 3, ¿no? Entonces, este voltaje AB va a ser igual a la carga, en este caso, porque, segunda en prima, ¿no? Porque está en serie, es la misma, dividido para la capacitancia 3, lo que nos da un valor de 71,5 estos son microcoulombs dividido para 2 microfaradios. Ahí se eliminan los micros. Y me queda que el voltaje o diferencia potencial entre los puntos A y B es de 35,75 voltios. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Entonces podemos aquí escribir es el voltaje entre A y B. Es el voltaje entre A y B. Y de esa manera hemos resuelto el problema que está en el libro, ¿no? Usted me dirá, y no era 50 voltios el voltaje, ¿por qué salió 35,75? ¿Alguien puede explicar eso? A ver, el voltaje del conjunto era 50. ¿Y por qué ahora sale 35,75? ¿Cómo explica eso? La resistencia del material. Sí, ya vamos a hablar de resistencia, pero aquí no tiene nada que ver. Tenemos que ver son las propiedades. Las propiedades en serie y en paralelo. ¿Cómo estarían estos dos condensadores? ¿En serie o en paralelo? Estos de aquí. En serio. Están en serie. Y cuando están en serie, ¿qué pasa con el voltaje? Revisa las propiedades de voltaje cuando están en serie. A ver, siempre hay que razonar. Aquí estos dos están en serie. ¿Qué pasa aquí con los voltajes cuando están en serie? Revise las propiedades. Disminuye. No. Cuando están en serie, el voltaje
debe sumarse el voltaje de aquí, el primero, más el voltaje de acá. Los dos, al sumarse, ya va a dar el voltaje del conjunto, que son 50. Si yo he calculado esto, que es 35,75, la diferencia de 50 está en el otro. O sea, este otro tendrá ¿cuánto? 14,25. Este sería el voltaje de aquí, del primero. 14,25. Y si yo quiero comprobar que sale 14,25, ¿qué hago? Tengo que aplicar nuevamente una fórmula parecida a esta. ¿Sí? Donde la carga sería la misma porque están en serie, pero esta capacitancia ya no es 3, ahora es esta C'. ¿Cuánto vale C'? A ver, C'. ¿Dónde la pusimos? C'. Aquí está. 5. Entonces, divida 71,5, ya no para 2, sino para 5. 71,5 dividido para 5. Use la calculadora. ¿Cuánto dio? Tiene que estar concentrado, por favor. 71,5 dividido para 5. ¿Cuánto da? ¿No tienen calculadora o qué? $14.3. Bueno, le da aproximadamente 14.3, ¿verdad? Claro, ahí está redondeado. Entonces, lo que debió salir es 14,25, pero 25 redondeando daría 3. Estaría bien. Entonces, es la diferencia la que falta para llegar a 50 el voltaje del otro condensador. Entonces, recuerde siempre mirar propiedades. Cuando están en serie son unas propiedades y cuando están en paralelo son otras propiedades. Este ejercicio le invita a pensar es en las propiedades. En las propiedades. Entonces, ya subí una tarea, ¿no? Deben revisar y se refiere a eso, a asociación de condensadores, y hay que mirar las propiedades que se aplican a cada tipo de asociación. En este ejercicio que hemos acabado de desarrollar, aquí, ustedes ven, es una asociación mixta, porque aquí están en paralelo, luego una vez que se reduce quedan en serie, y luego la otra rama están en series, sale uno y finalmente quedan en paralelo. Entonces, cuando hay una mezcla de serie y paralelo, hablamos de asociación mixta. Pero tenemos que mirar cuáles son las que están en serie, cuáles son las que están en paralelo y aplicar las propiedades que corresponden a cada una de ellas. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, por ahora vamos a dejar por ahí. Vamos a continuar la siguiente clase después, ¿no? Y ahí sí ya vamos a hablar de resistencia, de fuerza electromotriz y todas esas cosas que también se utilizan en la convivencia diaria.